En los días antiguos, cuando la tierra aún respiraba el eco del Edén, el hombre comenzó a multiplicarse y las hijas nacieron hermosas sobre la faz del mundo. Eran tiempos de fuerza, de abundancia, de vida, pero también tiempos donde el corazón humano empezaba a alejarse del Creador. La Escritura dice: «Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas». Así comenzó una unión que cambiaría el rumbo de la historia. Los hijos de Dios, descendientes de Set, aquellos que aún guardaban la fe, comenzaron a mezclarse con los descendientes de Caín, los hombres que se habían apartado de los caminos del Señor. Y en esa mezcla de luz y oscuridad, la pureza del linaje justo comenzó a desvanecerse. Lo que empezó como atracción terminó en corrupción. El corazón que debía pertenecer a Dios se inclinó hacia la carne y la humanidad olvidó su propósito. El amor dejó de ser sagrado y se volvió deseo. La fe dejó de ser herencia y se volvió indiferencia. De esas uniones nacieron hombres poderosos, guerreros de renombre, conocidos como los valientes de antaño. Pero su fuerza no provenía de la fe, sino del orgullo. Llenaron la tierra de violencia y la voz de Dios comenzó a silenciarse en medio del ruido de sus conquistas. El Creador miró la tierra y vio cómo la santidad se mezclaba con la impureza, cómo lo divino se confundía con lo humano y cómo el corazón del hombre se alejaba cada vez más. Fue entonces cuando Dios pronunció palabras que estremecen: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne». Esa declaración marcó el límite de la paciencia divina. El Espíritu de Dios ya no habitaría entre los hombres como antes, porque los hombres habían preferido la oscuridad antes que la luz. El cielo, que antes descendía sobre la tierra en comunión, ahora se elevaba, dolido, distante, pero aún misericordioso. En aquellos días, el poder humano creció, pero el corazón se vació. El conocimiento aumentó, pero la sabiduría desapareció. La fuerza se multiplicó, pero el amor se enfrió. La raza humana alcanzó grandeza terrenal, pero perdió su alma. Los hijos de Dios habían olvidado que su fuerza provenía del cielo, y las hijas de los hombres, atrapadas por la belleza y el deseo, se unieron a un mundo que pronto se sumergiría en juicio. Así, la línea santa se quebró y la corrupción llenó la tierra. Dios miró desde su trono y su corazón se entristeció. El mundo que había nacido en luz ahora estaba cubierto por sombras. La tierra, que había sido jardín, se volvió campo de guerra. El hombre, que había sido imagen de Dios, ahora reflejaba su propia vanidad. Y mientras los poderosos se enorgullecían de su fuerza, un pequeño grupo aún recordaba a Dios. Entre ellos estaba Noé, un hombre justo en medio de la generación perdida. Él fue la respuesta del cielo al caos de la tierra. Mientras todos corrían tras sus pasiones, Noé caminaba con Dios. Y por causa de un solo corazón fiel, la esperanza no se extinguió. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fue más que una historia antigua. Fue el principio de la decadencia moral que trajo el diluvio. Porque cuando la fe se mezcla con el pecado, el resultado siempre es destrucción. Pero también fue el escenario donde brilló una verdad eterna, que aun cuando el mundo se olvida de su Creador, Dios nunca se olvida de su creación. Él sigue llamando, sigue advirtiendo, sigue esperando, hasta que los suyos vuelvan a alzar la mirada al cielo. Hoy, en nuestros tiempos, aquella historia se repite de formas distintas. La humanidad vuelve a unirse a lo que no debe, vuelve a mezclar lo santo con lo profano, lo eterno con lo pasajero, y otra vez, el corazón del hombre se enfría, pero en cada generación
Dios busca a los que no se mezclan con la corrupción del mundo, a los que permanecen fieles. Busca a los que, como Noé, aún pueden escuchar su voz entre el ruido. La historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres no es solo una advertencia, es un llamado a la pureza, a la fidelidad, a recordar que fuimos hechos para cosas celestiales, porque cuando el cielo y la tierra se confunden, el alma se pierde. Pero cuando el alma vuelve a mirar al cielo, el corazón vuelve a vivir. Así fue entonces, y así es hoy. El hombre elige entre la belleza que se apaga y la santidad que permanece. Y Dios, desde la eternidad, sigue esperando que sus hijos vuelvan a caminar con Él.